Bueno, ¿cómo están? Seguimos aquí en este ay, pequeño conversatorio que hemos tenido, que ha sido muy gratificante, ¿verdad? Que ha sido pues de mucha alegría y hemos aprendido mucho, ¿verdad? Estos son unos pequeños conversatorios que pues no atraen a mucha gente, porque son temas de carácter histórico, ¿verdad? Y para algunas personas pues que les interesa y eso es pues es algo muy bueno. La historia, en todo esto hay que leer y hacer mucho recorrido, ¿verdad? Eh, Recorridos. Eh, Estábamos hablando de que los homínidos, los antropoides, que las películas de los planetas de los simios pues no estaban tan lejos de la realidad, de que en el globo terráqueo antes de la llegada del Sapiens se libró una guerra eh, inexplicable, se libraron varias guerras mmm, por la supervivencia entre Australopithecus, entre los mismos Ramapithecus, entre el Homo erectus y el Neandertal, y luego del Neandertal al Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y hablamos de que en esto marcó una importancia la actividad cerebral, ¿sí? Es decir, que la capacidad cerebral del ser humano, del sapiens y de los antropoides, marcó un hito, un punto esencial en la supervivencia del ser humano. Y en esta misma época, es decir, en la época actual que estamos viviendo, nuevamente otra vez la capacidad cerebral, es decir, la forma de pensar del ser humano, de darle forma a la vida, quizás pueda ser la salvación para esta especie que está amenazada por su misma especie. O sea, es la primera vez que la especie sapiens se ve amenazada por sus mismas creaciones, o sea, por ella misma. En el caso de la energía nuclear, ¿sí? De las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos, de las ojivas nucleares que tiene Rusia, del poder nuclear que tiene Corea del Norte, de las ojivas nucleares que tiene China. Por primera vez, la capacidad cerebral del ser humano amenaza a su misma especie. Eso puede ser algo que le puede dar forma y puede dar vida. Y estamos pendientes en hablar de inteligencias artificiales, ¿sí? Porque no es solamente inteligencia artificial. Es un gran error. Hay gente que piensa que el DC, que es la nueva inteligencia artificial china, y el ChatGPT, que eso es la inteligencia artificial, y no es así. O sea, es parte, es una pequeña partícula de lo que son las inteligencias artificiales, pero no lo es todo, ¿sí? Entonces es un gran error decir que el ChatGPT y el DC son las únicas inteligencias artificiales. No es. Son inteligencias artificiales que se alimentan de la sinapsis cerebral, ¿no? De la neurociencia. Pero eso lo vamos a desarrollar
más adelante, porque las inteligencias artificiales son mucho más amplias. ¿Mm? En ellas se incluye la nanotecnología, la robótica, la sinapsis cerebral, la neurociencia, las conexiones cerebrales. Pero eso es mucho más amplio. Eh, el neandertal se amplió no solo en partes de Europa, Asia, sino que bajó a África y se tomó parte del Canadá. Y se libraron grandes batallas entre neandertales, ¿sí? Por lo que fue el territorio, ¿sí? Los recursos, que es la gran batalla que vuelve otra vez a suscitar la humanidad. Es la gran batalla que otra vez vuelve, donde hay una gran lucha de las grandes potencias por los recursos que tienen los países, por las capacidades. Y dentro de esa gran batalla estamos los intelectuales, es decir, quienes tenemos cierta capacidad eh, cerebral, ¿verdad? Sin pensarlo, estamos sucintamente ahí, sumergidos en esa gran batalla de las inteligencias artificiales y de los datos. Eh, esos neandertales que libraron varias batallas, entre esos grupos de neandertales se desarrollaron ventajas para algunos y desventajas para otros. Por ejemplo, hubieron algunos grupos de neandertales que descubrieron lo que fue las pieles de mamús, que se hicieron con flechas y arcos, que empezaron lo que fue la agricultura. Y hubieron algunos otros neandertales que se quedaron como nómadas. Y al quedarse como nómadas, cuando no encontraban los animales, morían. Mientras que otros neandertales descubrieron eh, la agricultura, la domesticación. Hubieron algunos neandertales que dominaron más el fuego que otros. Todo eso se iba viendo por la inventiva, la capacidad cerebral. Ahí se controla al ser humano, en el cerebro, en la capacidad cerebral. Se maneja el cerebro. El cerebro es el gran potencial de creación, de invención del ser humano. Dentro de esos neandertales que iban avanzando, que fueron evolucionando, aparece la especie sapiens, el Homo sapiens sapiens, el hombre pensante de la razón, del raciocinio. Este neandertal que evoluciona al sapiens sapiens empieza a luchar y a tener guerra con los neandertales hace muchos millones de años y empieza a vencerlos.
porque su cerebro es mucho más grande que el de nosotros y tiene más habilidad en lo que es la cooperación, más inteligencia, más perspicacia, más intuición. Va mucho más allá. Es decir, mucho más emocionalmente. Aquí menciono a Gardner las 8 inteligencias múltiples. Hay que estudiarlas, ¿verdad? Pues las mencionada por muchos otros estudiosos, pero las 8 inteligencias múltiples de Gardner, es decir, la inteligencia emocional, que es lo que hoy se ha perdido ya mucho, ¿sí? Que está casi extinto por porque el cerebro se ha atiborrado, se ha llenado, la programación neurolingüística se ha llenado de la liquidez, de lo ficticio del mundo. Se ha perdido el rumbo. Todo se ha vuelto un interés en, en la bolsa de dólares, en la riqueza, la exageración del dinero, la exageración material. Y no hemos las grandes investigaciones, los planteamientos ontológicos de la metafísica, de la ontología, de la filosofía. Hoy se ven amenazados por esa ola de, de afán llamada ChatGPT y DeepSeek y Google, donde quieren saberlo todo en un pronto afán. Y hay algunas preguntas que requieren de ese rumiar que decía Stanislao Zuleta, de ese trabajo de la lectura, de esos tiempos perentorios, de analizar el saber, de no hacer dosa. Como decía Manuel García Morente en su libro Lecciones Preliminares de Filosofía. Vivir de la dosa. Millones de seres humanos sumergidos en la dosa, en la simple opinión. Millones de bots dependientes de la dosa. Y se ha perdido el episteme, la construcción epistémica, epistemológica del conocimiento. Entonces, como en la República de Platón, hay que salvaguardar la epistemología, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. Porque el episteme es el que lleva la inventiva, a las teorías, ¿sí? No a esas teorías que se hacen en 2 o 3 días, que son como globos que se inflan con aire. No, no, no. Sino a la construcción de episteme. Porque la dosa, la simple opinión, hay una sobreabundancia de dosa en el mundo. ¿No? Muchos sofistas, muchos sofistas. Y esa era eh, el gran debate de Sócrates en el Ágora. La abundancia de muchos sofistas con muchas relatorías de mucha dosa, pero el episteme era escaso. Hoy en día escasea el episteme, la fuente del conocimiento escasea. Y como Platón lo diría en los diálogos,
Y en la república hay que salvaguardar la ontología, hay que salvaguardar la metafísica, hay que salvaguardar el pensamiento epistémico, la epistemología. Hay que volver a repensar. El derecho a repensar, a releer otra vez, a releerse una y otra vez. Parece ser que eso hoy se ha perdido. Ya no hay derecho a repensarse, a releerse, a recomenzarse, a restaurarse. Y eso fue lo que hizo el Sapiens. Es decir, a repensarse en sí mismo. Y eso es lo que hay que decirle al ChatGPT, al DC, a las grandes productoras de datos, que hay derecho dentro de los procesos intelectuales a pensarse, a releerse, a cuestionarse, a ser mayéutica socrática. Claro que sí. Sócrates hoy en día está más vivo que nunca. Y la mayéutica hoy es un método que está vigente, que está presente. Y que nos indica que el ser humano y que el sapiens no solamente es algoritmos, como lo están pensando algunos programadores o algunas programadoras del software. Que el ser humano es lecturas algorítmicas. No, el sapiens no solamente es algoritmos. ¿Sí? El lenguaje de programación es supremamente importante y está dentro de las inteligencias artificiales. Claro que sí. El lenguaje de programación, el software y el hardware hacen parte del desarrollo de las inteligencias artificiales, pero no lo es todo, ni lo sabe todo. En estos días vamos a hablar de eso, pero eso es bueno saberlo y me gusta compartirlo porque para eso pues nos formamos en una universidad para compartir, no para guardarse, ¿cierto? Y a veces cuesta compartir, pero hay que hacerlo, porque a eso, eso es lo que estamos llamados a compartir, esta fuente de conocimiento que es inagotable. ¿Mm? Y que se aprende con mucho esfuerzo y con muchos años. Pero no es todo. La inteligencia artificial no es el lenguaje de programación solamente. Y eso que les estoy contando fue lo que marcó la gran diferencia y donde posiblemente esté el origen de la vida, en el avance cerebral, en los cambios cerebrales. Y de una vez acá le voy dando entrada a lo que es la astrobiología, el pensamiento extraterrestre. Porque el pensamiento extraterrestre no está bajo una programación neurolingüística. Es decir, bajo un lenguaje. Una cosa es la inteligencia lingüística
que es la habilidad de tener una oratoria, que muchos la tenemos, y otra cosa es el pensamiento en la astrobiología, el pensamiento extraterrestre, la capacidad de comunicarse y conversar con otros seres, y de saber si nosotros los seres humanos, es decir, la especie humana, somos los únicos en el planeta, que todo apunta a que no, no somos los únicos. Parte de ello está oculto en el Área 51 en Estados Unidos. Rusia también ya tiene alguna información. Israel tiene alguna información. Y todos los textos, el Popol Vuh, el Corán, la Biblia, ¿sí? Tanto Mahatma Gandhi, en las 4 verdades de Buda, el camino a la iluminación, Siddhartha, Buda, Confucio, Lao Tse, apuntan a que hay nuevas formas, hay unas formas de vida. Hay unas formas de vida que no están dentro de la programación del ser humano, es decir, dentro de la programación de vida. Porque cada ser humano, desde que nace hasta que muere, pues nace dentro de un programa en este globo terráqueo, en un contexto histórico. Pero nace atrapado en una morfología de materia, ¿sí? Todo lo que nace por carne y materia está atrapado en una morfología de átomos de materia, donde lo único que nos diferencia a todos es el cerebro, el pensamiento, ¿sí? Los rasgos físicos hacen parte de lo que es la genética, pero esos rasgos se pueden modificar a través de cirugías plásticas, a través de cambios morfológicos o a través del tiempo. Pero el cerebro, es decir, los diseños de pensar, la sinapsis cerebral, no es posible. Y ahí es donde está el secreto para desarrollar el pensamiento extraterrestre, el pensamiento astrobiológico, que requiere de una lectura especial y que muchas instituciones han estado en contra de que el ser humano desarrolle ese pensamiento astrobiológico extraterrestre. A Galileo Galilei, por iniciar el desarrollo de ese pensamiento, lo persiguieron, lo persiguió la iglesia en la Edad Media. A Giordano Bruno, que los invito a leer sus obras, también lo persiguió la iglesia. A Giordano Bruno. A Baruch Spinoza, que planteó varios temas acerca del ser y del universo, también lo persiguió la iglesia.
porque el pensamiento extraterrestre y extrabiológico es un pensamiento mucho más amplio de una programación lingüística, de una programación para el globo terráqueo, de una programación para hacer materia y átomos. El pensamiento astrobiológico es un pensamiento que no es antropomorfo, es decir, no depende de materia y de átomos y de lo que el ojo ve, ¿sí? O de los sonidos por los que está permeado el cerebro, porque hoy tenemos cerebros ruidosos a causa de la gran enfermedad mental que produce el constante ruido de las redes sociales, de la exageración, de la dosa virtual. Ese pensamiento es un pensamiento que lo que hace es enfermar el cerebro y ha enfermado muchos cerebros. En lo que son las patologías y las enfermedades mentales, que cuando veamos nuestro curso de psicología y psicoanálisis, pues vamos a conversar, ¿no? Que son ruidos constantes en los cerebros de hoy, producto de la exageración en publicidades, ¿sí? Lo que se llama contaminación visual, ¿sí? Entonces los cerebros se enferman y se programan y se generan ruido, porque el cerebro es como una esponja que absorbe